Buenas noches, bienvenidos a esta nueva transmisión, a este nuevo programa. Soy Mauricio Altamirano. A ver, voy a arreglar un poquito la cámara. Ahí está. Soy Mauricio Altamirano, Mauricio Quiero Saber, y les voy a compartir en este día una exposición de un tema a mí me gusta mucho, que es la relación que existe entre el ocultismo y el cristianismo. ¿Desde dónde viene todo esto? Y cómo es que se relaciona cada una de estas, ¿cómo le podríamos decir? Disciplinas, creencias, etcétera. Recuerden siempre, quienes quieran hacer una consulta pueden hacerlo escribiéndome a cualquiera de mis redes como Mauricio Quiero Saber. También pueden encontrarme en el WhatsApp 7408-3962, 7408-3962 con el prefijo del 503 para las personas que viven fuera de El Salvador. Y la dirección de mi oficina, que es calle El Mirador y 89 Avenida Norte, Colonia Escalón, edificio 1, nivel 2, en el World Trade Center. Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos todos. Les pido por favor anticipadamente que puedan enviar por favor sus preguntas. Obviamente preguntas sobre el programa, no que si se van a casar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, les pido disculpas por la demora, porque el contenido de lo que les voy a compartir es bastante grande. Para lo que normalmente doy o transmito. Eso pues provocó un pequeño retraso. Así que vamos a comenzar. Okay. Vamos a tocar varios temas. Quiero pedirles por favor que compartan siempre estos programas porque pues siempre son de ayuda para una que otra persona. Bueno, quiero hacerles primero el comentario que si ustedes es de su conocimiento, que la Semana Santa se calcula a través de la luna, ¿sí? Eso a mí me pareció un tema muy interesante porque por el conflicto que ha existido siempre entre el ocultismo y la religión, para nuestro caso, pues el cristianismo. La luna llena, la cuarta luna llena del año es la que determina la Semana Santa. Por eso es que a veces cae más lejos, a veces cae más cerca. Ahora, quiero compartirles el objetivo. El objetivo de esta transmisión es establecer un vínculo entre estas dos grandes áreas, disciplinas, creencias, ciencias, según sea el caso. El objetivo no es negar a la religión, al cristianismo más bien. No es atacar, el objetivo no es negar su esencia, no es absolutamente nada de eso, sino es como que nacimos en un país que es católico o cristiano más bien, del cristianismo, y hemos visto siempre las cosas a través de la ventana de la religión. Ahora quiero invitarlos a que vean las cosas desde la ventana del ocultismo, porque se van a dar cuenta de muchas cosas que son sumamente interesantes y con esta luz que van a tener van a entender muchas cosas. Quiero decirles, las personas que puedan tener acceso a esta información que voy a dar van a entender quienes son del cristianismo, van a entender la Biblia de una mejor manera y de una forma más enriquecedora. Y da gusto leer la Biblia cuando se tiene este conocimiento que es muy rico, es muy sabio y es muy lleno de luz. Igualmente, cuando este conocimiento se maneja,
uno puede entender la vida de una mejor manera, puede entender, clasificar, darse cuenta de muchísimas más cosas, por ejemplo, a nivel de la política, a nivel de la economía, a nivel de la sociedad. Esto permite abrir la mente, ¿sí? Y les pido de nuevo, por favor, que si pueden compartir esta transmisión, se los voy a agradecer mucho. Bueno, en primer lugar, es importante establecer la diferencia entre el ocultismo y la diferencia entre la oscuridad, porque aquí hay un malentendido. Hay gente que cree que ocultismo es lo mismo que oscuridad o maldad. La oscuridad o maldad es lo que viene del ego, es lo que la religión, el cristianismo, ha llamado Satanás, el demonio, el diablo, la maldad, el pecado. A eso es lo que corresponde a la oscuridad. Y el ocultismo es un velo eh, que protege lo que es sagrado. Y lo protege porque cuando lo sagrado se profana, mejor dicho, se protege para que lo sagrado no se profane, ¿sí? Entonces, el ocultismo es la ciencia que explica lo sagrado. Y ahora, pues van a poder, les voy a compartir lo que yo conozco. Quien quiera tomarlo para su día a día, para su vida, pues excelente. Y hay otra diferencia importante que hay que establecer que es necesaria. La diferencia entre un brujo y un iniciado, incluso un mago. Lo voy a hablar de esta manera porque la gente le acuñó mago al prestidigitador, al ilusionista, ¿sí? A los que salen en la televisión haciendo trucos con naipes, que desaparecen cosas. Hay un rabino cuyo nombre no lo tengo a mano en este momento, que él explica que cuando la Biblia, y eso lo vamos a tomar más adelante, cuando la Biblia prohíbe la, la magia, se refiere a que un prestidigitador, un ilusionista, un escapista, no puede pasarse como a lo que se le llama realmente mago, ¿sí? Porque es caer en un error, es engañar a la gente. De ahí es de donde viene una de las principales, ¿cómo le podríamos decir?, desaprobaciones que la Biblia hace hacia la magia y hacia lo que se entendió equivocadamente como adivinación. ¿Por qué? Adivino significa a contrario, divino Dios, lo contrario a Dios. Es decir, que la adivinación fue una palabra que se fue degenerando en el tiempo hasta que se le asoció mentalmente a un oráculo, que es algo completamente diferente el oráculo a la adivinación. La adivinación es elucubrar. Elucubrar significa ponerse, como dice la gente, a cortar vara. ¿Cuál de estos es? No, es este. Eso es adivinar. Pero el oráculo no adivina. El oráculo lo que hace es algo sumamente, y aquí se lo voy a explicar el porqué, es algo sumamente sagrado y con una inteligencia increíblemente vasta. Porque ustedes, ¿cómo se pueden ustedes, pónganse a pensar, de qué manera podría traerse algo del futuro, algo de la cabeza de una persona en cuestión de segundos? Detrás de eso hay una inteligencia sumamente avanzada, ¿sí? Y sumamente sagrada. Y aquí se los voy a ir explicando. Quiero también retomar, comentar, que lo voy a retomar más adelante, una de las bellezas del cristianismo. Y una es la ley. Los dos mandamientos primeros, que son amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, ¿sí? Que es, digamos que es la base o parte de la base de una de las bases del cristianismo. Y esto, cuando digo esto, y también otra de las intenciones, de los objetivos de este programa, hay gente que me pregunta con mucho morbo,
que si yo creo en Dios. El morbo viene de la ignorancia. Entonces, para que ese morbo desaparezca, quiero hablar explícitamente sobre este tema. Otra de las bellezas del cristianismo y de los grandes misterios es el nacimiento de Jesús. Aquí vamos a hablar por algunos momentos del Jesús bíblico y del Jesús histórico. Vamos a hacer la diferencia para que ustedes puedan ir viendo cómo se maneja esto desde el punto de vista del ocultismo. Les recuerdo, si pueden compartir el video, se los voy a agradecer mucho para que esto pueda llegar a más personas, y quien quiera una cita pues puede hacerlo al 7408-3962, que es mi WhatsApp, 503-7408-3962. Ok, los determinantes de una creencia. Normalmente, si nos vamos y retrocedemos miles, cientos, tal vez millones, como lo ha dicho últimamente la ciencia, cuando apareció el hombre en la tierra, los determinantes de una creencia son la geografía. Ustedes se fijan que las creencias no son las mismas en Noruega, aquí en El Salvador, en Chile, en los polos donde viven estos que viven en los iglú. No es la misma creencia que en China. ¿Por qué? Porque la creencia, que es de donde todo comenzó, nace con la geografía del lugar, sus montañas, sus ríos, o lugares donde no hay montañas, como en Uruguay. El clima mismo no es lo mismo el clima de los trópicos, no es lo mismo el clima más cercano a los polos. Entre más cercanos están los polos, se tienen 4 estaciones. Acá básicamente tenemos 3, ¿sí? Aunque hay una que está un poco disfrazada, y la cuarta que es apenitas de días. Igualmente, la religión de los vikingos, unos tienen runas, nosotros tuvimos el alfabeto castellano después de la conquista española, pero antes de eso tuvimos a los mayas, ¿sí? Entonces, quiero mostrarles el árbol genealógico de las religiones. Esto es un dato para la mente, ¿sí? Es un dato muy interesante, y esto es una aproximación. A ver, ahí está. Esta es una aproximación. Ahí ustedes pueden ver todas las religiones, o casi todas. Y esto es, como repito, es una aproximación. No es que así como está aquí, así es. No. Ahora, lo interesante de todo esto, ahorita lo tengo al revés, no lo voy a poder ver de la manera perfecta. Si se fijan, todo nace acá, aquí. A ver si se ve bien ahí. Sí. Oh, perdón. Ahí está. A ver, se los voy a leer y después se los enseño. Todo nace con el animismo. El animismo es lo que el hombre conoció primero como religión, que adoraba al rayo, que adoraba al sol, a la luna, a las estaciones, a los árboles, a los ríos, etc. Después de eso pasa, si vamos a la base del cristianismo, pasa por las tradiciones de Irán y de Irak, hasta que sube al judaísmo. Y uno de los brazos posteriores del judaísmo es el cristianismo. A ver, si se los puedo enseñar, es este de acá, para arriba. Se los voy a compartir posteriormente. Ahí está, ahí se ve. Se los voy a compartir posteriormente para que lo puedan revisar a detalle. Ahí van a poder ver, cada una de las religiones y cómo, de dónde nace, de dónde surge todo esto. Entonces, el entorno, el clima, la diversidad de criterios, ¿sí? Porque han habido culturas que han sido más ricas que otras, más sabias que otras. Por ejemplo, nosotros tuvimos la cultura maya, que ha sido una de las mejores culturas que ha habido. Entiendo que ha sido la única con el calendario perfecto que ha habido. Lastimosamente eso se perdió con la conquista, es una verdadera lástima. Luego de eso, el hombre pasó a la astronomía.
El hombre, el ser humano, se dio cuenta que habían momentos en que la siembra, la pesca, la caza era más fácil que otras fechas, que los animales tenían ciclos, ciclos de nacimiento, tenían ciclos de, ¿cómo podríamos llamar esto? De en su movimiento. Los peces tenían ciclos por los que pasaban por el mar y eso correspondía al movimiento de algunos planetas como lo vieron los mayas. Los mayas tuvieron diferentes calendarios, entre ellos el calendario de Venus. ¿Sí? Se dieron cuenta que el tiempo de nacimiento de un bebé que es de 9 meses tiene una relación con este calendario de Venus, si no me equivoco, y también tiene una relación con la luna, con los periodos lunares. La regla de la mujer igualmente es un periodo similar al movimiento de la luna. Entonces, fue así como se fueron viendo que diferentes astros en aquel momento tenían una influencia en la caza, en la pesca, en los embarazos, que los solsticios y los equinoccios también determinaban las estaciones del año. La luna con sus fases no era lo mismo cortar un árbol determinado en una fecha de la luna bajo un signo que cortarlo bajo otro signo. Y eso todavía es una realidad. No es lo mismo poner un tronco, digamos que el árbol crece de esta manera. Si se va cortando por partes, ¿sí? Y ustedes ponen una de las partes inversa, esa parte se va a arruinar mucho más rápido que las otras. Eso es parte de la ciencia oculta. En la observancia de la naturaleza y su relación con todos los astros. Entonces, con el tiempo, el hombre comenzó a relacionar los astros con los sucesos de la Tierra. ¿Sí? Se identificó al Sol como el astro rey, como el Padre. El Padre porque del Sol viene la vida, del Sol viene el calor. Después del invierno, el Sol derretía la nieve y la vida volvía a surgir. Y se relacionó a la luna con la madre porque su ciclo, entre otras cosas, el ciclo menstrual de la mujer, coincidía con la luna. Entonces el hombre, el ser humano dijo, la luna corresponde, si el sol es el hombre, la luna es la mujer, el sol es el padre, la luna es la madre. Y aquí viene algo que nos vamos a... Esto lo voy a retomar posteriormente mejor. Ok, lo voy a pasar un poquito más adelante. Ahora, quienes puedan tener acceso ahorita a un teléfono o a una computadora, pues sin salirse del programa, a eso me refiero, les pido que por favor busquen en Google Translate o el traductor de Google, que pongan la traducción del español al latín misterio de los misterios. Se ha conocido en las escuelas de diferentes cortes ocultos y místicos, rosacruces, masónicas, gnósticas, martinistas, teosóficas, etcétera, 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 que el misterio de los misterios es Dios, el misterio más sagrado de todos. Entonces, si ustedes buscan y traducen en Google misterio de los misterios al latín, les va a aparecer el Sacramentum Sacramentorum. Es decir, que entre el misterio, que es lo que está oculto, por eso es un misterio, es algo que es sagrado. Y eso viene del latín. ¿Sí? Entonces comienzan a ver esto cómo se comienza a mezclar. Ahora, me di la tarea de buscar en otros diccionarios, diccionarios de etimología, que son los que dictan la raíz de una palabra. En este diccionario encontré algo diferente. Decía que sagrado venía de sacratus, vinculado al indoeuropeo sac, que significa santificar. En la gnosis se dice que sagrado viene del hueso sacro, que es el primer hueso de la columna vertebral, uno de los 33 huesos de la columna. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué? Porque en el primer hueso, en el hueso sacro, es donde comienza el camino a la iniciación de acuerdo a la gnosis. Porque la gnosis toma que todo se puede lograr a través de la sexualidad sagrada. Ahora, el misterio, dice otro diccionario, que viene retomando lo de Google, que misterio viene del griego que significa iniciado. ¿Sí? Iniciado, hablábamos al principio que es la magia, pero la magia no del ilusionista, ni del prestidigitador. Ocultismo, dice otro diccionario, que son las magias misteriosas, y misterio viene de sagrado. Dice otro diccionario que la magia es la cualidad de lo sobrenatural, y ahí vamos a entrar más adelante en esto. Y aquí hubo algo que lo he buscado por años y hasta que por fin lo pude encontrar. Y pues considero que tiene un aporte muy importante. Siempre había buscado el origen etimológico de la palabra Dios. Y dice acá que Dios viene del latín Deus, del indoeuropeo Diu. Y Diu, tomado del indoeuropeo, significa la luz diurna. ¿Y qué es la luz diurna? El sol. Volvemos a lo mismo. Entonces, podemos ver cómo la referencia de Dios, de lo divino en la tierra, viene del sol, de la luna y de sus acompañantes. Esto que les estoy diciendo, pásenlo por la lógica. Aquí, pues igualmente les estoy dando un soporte. ¿Sí? Entonces, Dios es la luz diurna, Dios es el sol. ¿Sí? Bruja. La palabra bruja tiene muchas acepciones. Yo tomé la que me pareció la más acertada. Bruja viene del nórdico bruga, que significa hervir pociones. Actualmente, los naturópatas es lo que antiguamente se les llamaba bruja, porque la bruja lo que hacía era ir a recolectar hierbas, plantas, y con eso curaba. ¿Sí? Los naturópatas, pues, obviamente tienen una relación bastante cercana. Y las brujas cortaban sus hierbas en el equinoccio, en el solsticio. Si ustedes ven libros de magia, se van a dar cuenta que hay hierbas que se tienen que cortar específicamente en la noche de San Juan, otras que cuando la luna está llena, otra que tal cosa. Entonces, eso era una bruja, ¿sí? Luego la palabra lastimosamente se deformó hasta llegar a algo totalmente errado, ¿sí? Entonces, aquí podemos encontrar una primera relación o una segunda relación. El Sol está rodeado de 12 signos. Jesús tenía a 12 apóstoles. El Cristo o el Cristos, si no me equivoco del griego, que tiene una relación con este tema del sol, con la luz. ¿Sí? Habían 12 tribus de Israel. Y algo que vamos a tomar más adelante, el sumo sacerdote de la tribu de Israel tenía 12 piedras en el pectoral, ¿sí? Que era parte de sus instrumentos como sumo sacerdote. Entonces, basándonos en lo anterior, podemos ver que a lo largo de la historia han habido diferentes mitos solares. Dentro de esos mitos solares ha estado Hermes, Hermes Trismegisto, Dionisio, Buda, Zaratustra, Krishna, Jesús, Hércules, Horus, Mitra, Heracles, Tamuz, Adonis y un chino que no me recuerdo muy bien si el nombre era Fuji, creo que era Fuji. A todos ellos, mitológicamente, no estoy hablando a nivel histórico, a todos ellos, mitológicamente, se les dio nacimiento entre el 21 y 24 de diciembre. Eso lo vamos a retomar más adelante. Y fíjense que es bien interesante que todos ellos han nacido de una virgen, mitológicamente, todos. Y
algunos de ellos han tenido el poder de la resurrección, que el poder de la resurrección no ha sido únicamente, no ha estado presente únicamente en el cristianismo, también ha estado eh, en otras creencias, ¿sí? Entonces, cuando el señor Ratzinger, que Benedicto XVI fue papa, él dijo, aceptó que Jesús perteneció a los esenios. Eso lo pueden buscar en internet, ahí está. Yo lo vi en una revista de año cero, una de esas revistas por ahí. Ahí leí, después lo verifiqué, vi que era cierto. Entonces, el Jesús histórico formó parte de los esenios. Y digamos que el bíblico también, porque ahí después hay una división, pero eso ya sucede entre la historia y la Biblia. El Jesús histórico, a ver, estaban los discípulos, estaban los apóstoles, y nos vamos a ir un poco para atrás para poder hacer esta relación. La tribu de Israel tenía un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote tenía unos implementos que los vamos a tocar en un momento. Entonces, el sumo sacerdote hablaba con Dios, y ¿saben cómo lo hacía? A través del Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim es como una especie de dados. Uno era blanco, uno era negro, y el sumo sacerdote decía, le preguntaba a Dios, eso está en la Biblia, lo pueden buscar ahí existe. Más adelante creo que tengo las citas para que las quieran, si quien quiera apuntarles. Entonces venía el sumo sacerdote y usaba el oráculo para comunicarse con Dios. Y le preguntaba a Dios, Padre Dios, según el caso, quiero saber si tú estás de acuerdo con el designio tal. Tiraba los dados, leía la respuesta y el oráculo era el que le respondía al sumo sacerdote. Entonces, los oráculos realmente son una herramienta sumamente sagrada que era utilizada por los sumos sacerdotes. Dentro de estos oráculos no solamente estaba el Urim y el Tumim, habían tarjetas, bueno, tarjetas en aquel momento no existían, eran unas láminas, según yo he leído en la historia y según se encontraron en Egipto. Este conocimiento que les digo lo obtuve de la Gnosis. Entonces, habían láminas, que era lo equivalente al tarot del día de ahora. Había Urim y Tumim, que eran los dados. Estaba la astrología, ¿sí? Que lo he comentado, que lo más cercano para nosotros es el calendario maya. Y había otra serie de cosas. Estaba la horqueta, que era con la que usaban, es más común para buscar el agua. Todos estos oráculos, los chinos, yo no sé si ustedes de pequeños jugaron alguna vez con palillos chinos, que a mí me lo enseñaron, que se tiraban y que se tenían que ir levantando uno a uno sin mover los demás. Esos palillos eran una forma oracular en China. Igualmente el Feng Shui, perdón, las monedas, ¿cómo se llaman? Ahí está, el I Ching, perdón, el I Ching. Todos estos oráculos servían para comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque ustedes, en lo largo de su vida, estoy plenamente seguro que nunca han escuchado que le han dicho, Juan, hey, Juancho, desde ahí arriba. ¿Sí? No han oído una voz a través de la nube. Se habla a través de las creencias, a través de la Biblia, de una manera diferente. Pero nosotros nunca hemos escuchado, ni ha bajado una gran manota debajo de una nube y le dice, vaya, aquí tenga su carrito, aquí está su viaje. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que los sumos sacerdotes utilizaban los oráculos. Y arriba de los sumos sacerdotes estaban los hierofantes. Algunas definiciones que ustedes van a encontrar los igualan sumo sacerdote y hierofante como lo mismo. Dentro de los estudios que yo les comparto, el hierofante tenía el poder de hablar directamente con Dios. Jesús, el Jesús histórico, bueno, y el bíblico también, ambos, que es la misma persona en el fondo, Jesús fue hierofante. Jesús realmente tuvo el poder de hablar directamente con Dios. Por eso es que posteriormente, cuando viene el concilio de Nicea, aparta a, ¿cómo se llama este? Apolonio de Tiana, aparta a Juan el Bautista, que todos ellos eran iniciados, y toma la figura de Jesús, porque Jesús fue conocido como hierofante, ¿sí?
el Jesús histórico. Entonces, en el Concilio de Nicea retoman a Jesús y lo meten dentro del libro central del cristianismo, que es la Biblia. Dentro de estas enseñanzas, a ver, aquí me salté un poquito. Allá cuando Moisés anduvo en el desierto, enseñaba en secreto a un grupo, igual que lo hacía Jesús. Jesús enseñaba a la majada por parábolas y le enseñaba a sus discípulos en secreto. Perdón, no estoy seguro si son sus discípulos o sus apóstoles, uno de los dos o los dos. El punto es que a ellos les enseñaba en secreto. ¿Por qué? Porque a ellos les enseñaba lo que vamos a ver a continuación. Cuando Jesús en el templo a los 12 años hablaba con los doctores y que todo el mundo se quedó con la boca abierta, de acuerdo al ocultismo, Jesús estaba hablando de lo que les voy a comentar dentro de un momento. Entonces, dentro de estos grupos cerrados que Moisés tenía, posteriormente, ahí en el tiempo, se fueron formando grupos. ¿Sí? Dentro de estos grupos hubo una tribu especial, que entiendo que fue la tribu de Judá. De esta tribu de Judá decía que eran sacerdotes para siempre, eso está en la Biblia. De esa tribu evoluciona en el tiempo y de esa tribu nacen los esenios. Entonces, cuando dice que Jesús venda todos sus bienes, etcétera, y que lo siga, le está diciendo al muchacho que se vaya al desierto porque ahí le va a enseñar con los esenios. El tiempo perdido de Jesús lo pasó con los esenios y toda la ciencia de la sanación que Jesús manejaba y todos sus poderes, que históricamente fueron menores a los que narra la Biblia, venían de los esenios. Todo eso venía de ahí. Yo tengo los libros, no se los muestro en este momento porque los tengo un poco retirados, pero todo eso está ahí. Y estos libros de los esenios fueron tomados del Vaticano por un francés cuyo nombre no me recuerdo. Él tuvo el permiso para entrar a la biblioteca del Vaticano y pudo extraer estos libros. Entonces, estos se los comparto de esa fuente. Dentro de esos libros está la oración del Padre Nuestro y también hay una oración es la Madre Nuestra. Pero esa oración que viene de los esenios no es la oración a la Virgen María como bíblica o cristianamente se conoce. Eso no lo voy a tocar porque como hay algunos memes que andan diciendo ahí, no están preparados para eso. Hay cosas que yo sé que la gente no, bueno, y no es malo, de hecho no es malo, pero como la gente tiene un paradigma en su mente sobre algunos conceptos o creencias, cuando escuchan otra cosa pues genera mucho revuelo, así que solo se los voy a dejar a comentar por encimita. Dentro de estas prácticas que Jesús tenía, que eran sagradas, una de ellas era hacer ayuno. Pero no crean que es el ayuno de no comer un día, cosas sólidas. Este ayuno consistía en hacerlo durante una semana completa y tomar únicamente agua. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad con mi grupo de estudio, que ya se deshizo hace bastante tiempo, con el ingeniero Villeda, que está ahí su comentario en este momento. Perdón, dice ahí el ingeniero Villeda, los sacerdotes pertenecen a la tribu de Leví. Ok, muchas gracias, Reinaldo. Excelente el dato, gracias. Entonces, cuando terminaban los 7 días de ayuno, Jesús tenía y los esenios tenían una práctica. Con esa práctica, que prácticamente era había una práctica al mediodía, que se conectaban nada más y nada menos que con el sol. ¿Sí? Y en la noche, la práctica equivalente era lo que se conoce ahora como desdoblamiento astral. ¿Sí? Entonces, en ese desdoblamiento astral iban a encontrarse directamente con Dios. Por lo menos eso era lo que hacía Jesús, el Jesús histórico. Ese ayuno he tenido la oportunidad de hacerlo 4 veces y es algo realmente duro. No comer absolutamente nada durante una semana es algo fuerte.
Bueno, entonces, dándole continuidad a lo que estamos, ahora pasamos a la Cábala. Para poder entender el cristianismo de una mejor manera, y yo se lo sugiero, es que aprendan un poco de Cábala. Si ustedes, ahí me preguntan por la Santísima Trinidad, ahí se los voy a comentar más adelante, ahí está. Para poder entender la Biblia de una manera muy rica y realmente nutritiva, no digo que no lo sea, pero si ustedes aprenden Cábala, van a entender la Biblia de una manera muchísimo mejor y todo lo místico que hay detrás de eso. Porque el poder de la oración que se perdió actualmente, el poder de la oración se fumó, no existe como tal. Por eso es que la gente está lero, pedir, pedir, pedir y pedir, y las cosas jamás se les dan. Entonces, esos misterios es una conjugación de la Cábala y una unión con la Biblia. Ahora, quiero dejar claro algo. Mis creencias no están dentro de la religión, pero las respeto, como se pueden haber dado cuenta. Y la cábala, no todo lo que se dice en la cábala es cierto. Y con esto me refiero a que es un sistema que también fue hecho por el hombre, pero es incompleto y tiene algunos vacíos. Sin embargo, dentro de lo que he podido estudiar personalmente, considero que la cábala es una de los mejores sistemas que hay para entender muchas cosas. Es algo que les va a servir. Entonces, la cábala tiene 4 planos. A ver si... Ah, no, todavía no, porque ese no lo tiene. Ese no lo tiene. Gracias. La cábala está bien. La cábala tiene 4 planos y los planos son Atzilut, Bria, Yetzirah y Asia. Aquí estamos hablando de algo muy sagrado. En el plano de Atzilut es el plano donde está Dios, el plano de lo divino, donde todo es uno. A medida se va bajando en los planos de la cábala, llegamos a donde estamos tú y yo, donde estamos todos nosotros. Entonces, arriba, en lo más alto, está el poder de los nombres divinos. El, Elí, cuando Jesús dice Elí, Elí, lama sabactani, que es el momento de la crucifixión. El Elí, Sabaoth, no me recuerdo qué otros nombres hay, pero no todos ellos están en la Biblia. Algunos de ellos sí lo están, pero no todos. Entonces, ahí ustedes pueden comenzar a ver que el ocultismo, que es la cábala, tiene una relación directa sobre la Biblia, porque estos nombres de la cábala están en la Biblia. Los Elohim también es uno de los nombres sagrados y divinos de Dios. Entonces, en lo más alto están los nombres de Dios. Y a medida se viene bajando, están los poderes de los arcángeles, los poderes de los ángeles, y en nuestro plano, la traducción de esos nombres sagrados de Dios, de esos nombres sagrados de los arcángeles, de los ángeles, adivinen en qué se traducen. Nada más y nada menos que en los planetas del sistema solar. Cada planeta tiene un poder angélico, arcangélico y de los nombres divinos. Y en el cuerpo del hombre, en el Adán Kadmón, ya lo voy a decir más adelante, por aquí lo tengo, en el hombre, en el ser humano, esos poderes de los nombres sagrados y divinos de Dios, de los arcángeles, de los ángeles, de los planetas en nuestro plano, son nuestros chakras, ¿sí? Las glándulas, la coronilla, el entrecejo, la garganta, el corazón, el plexo solar, el ombligo, el pubis, etc. Ahí es donde todo viene. Entonces, ¿cuál es el gran problema del pecado? El problema del pecado no es algo como normalmente se dice, o como se cree más bien. El gran problema del pecado es una contaminación energética. Entonces, cuando uno se contamina, si yo me pongo a decir mentiras, a estar amenazando a todo el mundo y provocando odio entre todos, mis chakras se ensucian.
Y esa suciedad genera una separación automática inmediata con todo lo que está hacia arriba, de lo que les acabo de hablar, hasta llegar a los poderes de los nombres sagrados de Dios. ¿Sí? Entonces, el problema del pecado está cuando el cuerpo humano se ensucia del mal. ¿Sí? Y estos planetas que tienen una correspondencia directa con los arcángeles, los ángeles y los nombres divinos de Dios, cada planeta tiene un poder como lo descubrieron los mayas y como lo descubrió el hombre de las cavernas. La luna sí, se sembraba aquí, que cuando Venus estaba allá, que cuando Saturno, que esto y lo otro. Obviamente, a medida vino el tiempo más cerca de nosotros, se fueron descubriendo más y más planetas. No se me vayan tan lejos. Del poder de esos planetas nació la astrología. Astrología, la reunión de los astros. Astrología es la interpretación de los astros, de la astronomía. Y esto es algo bien básico. Y vuelvo otra vez a lo mismo. En determinada época del año, cuando la luna, cuando Venus, que Mercurio, cuando el sol, que el solsticio, que el equinoccio, los peces pasan por aquí, las ballenas pasan por allá, que los venados, que las gallinas, que las nubes, que comienza a llover allá el 15 de mayo, que el viento comienza a soplar en octubre. Todo eso, de ahí nació la astrología. Y cuando se dice que Dios, es la luz del día, la luz del día es el sol. Entonces, de ahí es de donde nace la astrología, de ese poder que es sagrado, que es divino y que viene de lo más alto. ¿Sí? Entonces hay gente que va a decir, pero es que la Biblia dice en Levítico, aquí se los tengo preparados, en Levítico 19 y algo, ahí ya lo voy a leer, que la adivinación, etcétera, todo eso es prohibido. Ya les voy a explicar eso. Ya medio dije algo del rabino que dijo que lo que estaba prohibido era que el prestidigitador, el ilusionista, el escapista se hiciera pasar por mago. Es decir, por el iniciado que tenía el poder de lo oculto, porque era engañar a la gente. ¿Sí? Eso ya se los dije. Entonces, de ahí es de donde nace la astrología. Dentro de la correspondencia de los nombres sagrados, los arcángeles, los ángeles, etcétera, hasta llegar hasta abajo, los planetas, también están los 4 elementos. Préstame hoy sí la cruz. Entonces, los 4 elementos que son el fuego, el agua, el aire y la tierra. Eso es también parte de lo que corresponde a nuestro plano dentro de todo esto que es sagrado. Y esto tiene, gracias, aquí vamos a retomar algo. A mí yo me acuerdo que alguien me dijo cuando yo era pequeño, que yo pertenecía a la religión católica, que la cruz no es originaria del cristianismo. Entonces yo, consternado, dije, ¿y eso cómo puede ser? No puede ser si es que Cristo lo es todo. A medida fue pasando el tiempo y fue investigando, el hombre creó la primer cruz en la relación que existe en la salida del sol, el este, en el polo norte, de donde viene el magnetismo de la Tierra hacia el sur, y con la puesta del sol. Eso forma una cruz. El norte, el sur, la salida del sol y la salida y cuando el sol se oculta. Esa es la primer cruz que existió. Y eso ustedes revísenlo, ahí en internet se van a dar cuenta que los vikingos y los celtas tienen esta cruz. Posteriormente, esta cruz se relacionó cada uno de los brazos al fuego, al agua, al aire y la tierra. Y aquí se los tengo. A ver, ustedes pueden ver esta cruz, que es la cruz del catecumenado. A ver, déjenme ver porque ver al revés es difícil. Ok. Aquí está Leo. Aquí. El león. Aquí, a este otro lado, está nada más y nada menos que Tauro. La tierra. Espérense. Este es el fuego, Leo. Aquí arribita
tenemos a Acuario, el hombre, aquí. Y abajo tenemos al águila. Gracias, ya estuvo. Tenemos al águila. Entonces ahí tenemos a los 4 signos fijos de la astrología: Leo, Tauro, Acuario y Escorpio. En la cruz de Cristo, en la cruz católica. Entonces, cuando comienza la era de Piscis, cada era trae su, ¿cómo le podemos decir? Su propia naturaleza. Entonces, en la era de Piscis, que era la era del sacrificio, porque la naturaleza de Piscis, esa es otra relación que existe con el cristianismo, nace la religión, el cristianismo. Entonces, aquella cruz que era de brazos iguales se desequilibra hacia abajo. Entonces, si ustedes se fijan, la cruz del cristianismo es una cruz que el brazo vertical es más largo que el brazo horizontal, donde está Cristo crucificado. ¿Por qué? Esa cruz es la cruz del sacrificio, porque Jesús está crucificado ahí y porque Piscis exige sacrificio. Piscis es el servicio a los demás, sacrificarse por los demás. Y Piscis es la profundidad en uno mismo. Entonces, a nivel del ocultismo, el brazo largo de la cruz, el brazo largo vertical, hace referencia al camino interno, al camino que Jesús proclamaba, ¿sí? Al trabajo en uno mismo, a eliminar el pecado, que es lo mismo que el egoísmo, ¿sí? Entonces, pueden ver que ahí existe una relación directa entre la cábala, el ocultismo y el cristianismo. Ahora viene otra de las cosas muy bonitas. Esto no se lo voy a poder enseñar porque le tengo... Bueno, déjenme ver a ver si puedo. Igual creo que no se va a poder ver. El nacimiento del mito solar. Hace un momentito les decía quiénes han sido los dioses solares, que mitológicamente, no históricamente, porque cuando lo busquen ahí en internet, va ahí y dice que ninguno nació. Yo no estuve ahí cuando nació, ni con la partera, ni con la mamá, así que no les puedo decir si es cierto o si es falso. Lo que sí les puedo decir que mitológicamente, todos estos dioses nacieron entre el 21 y el 25. ¿Por qué? Gracias. No, pero necesito la carta. ¿Por qué es esto? Porque en la tribu, bueno, ahí decía el ingeniero Villada que era la tribu de Leví, yo me recuerdo que es la tribu de Judá, que es la tribu de los sacerdotes. Cuando el signo que corresponde a la tribu de Judá, de los sacerdotes o de Leví, como dice el ingeniero Villeda, cuando el sol está naciendo, ya vimos que Dios es la luz del día. La luz del día es el sol. Entonces, cuando la luz del día, del sol, que está aquí, nace en el horizonte, cuando el sol va naciendo allá por el cerro de, ¿cómo se llama? Por el lago de Ilopango, el cerro de, se me ha ido el nombre. Cuando está naciendo el sol, en esa, según la tribu de Judá, que es de los sacerdotes, el signo zodiacal, la Virgen María está arriba en el cielo. ¿Cuál Virgen? Van a decir, nunca la he visto. El signo zodiacal de Virgo. Entonces, cuando el sumo sacerdote nace de la tribu de Judá, Virgo está arriba esperándolo desde lo alto para recibirlo. De ahí es de donde viene, ahí dice también Julio que es la tribu de Leví. Bueno, lo importante es que es una de las tribus, gracias. Entonces, de ahí es de donde viene el mito solar y el nacimiento de todos los mitos solares, incluido el nacimiento de Jesús. Aparte de eso, en esa fecha es en el Polo Norte, cuando el sol comienza a resurgir después de haberse ocultado casi o por completo. El sol comienza a resurgir. Por eso es que se dice que es el nacimiento del rey, del astro rey, de Jesús o del dios solar en cuestión, ¿sí? De ahí viene también, a nivel astronómico, es de donde viene la crucifixión de Jesús. Si ustedes se fijan, ahí, aunque la Semana Santa es móvil porque lo hacen de acuerdo a la luna, a la cuarta luna llena, cuando
es el equinoccio. El equinoccio de, quiero ver, de primavera. La eclíptica, si no me equivoco, ese es el nombre, se cruza con, se me ha ido el otro nombre, pero esta es el cruce de la Tierra, de la Tierra con el Sol. Son el cruce de las órbitas. Entonces, esa cruz, en esa cruz, cuando el Sol pasa por ahí, por el punto vernal, si no me equivoco, es cuando se da la crucifixión, porque el Sol queda en medio de la cruz. De ahí viene el mito solar que se crucifica al dios solar. ¿Sí? Entonces, hablábamos hace un momento del Adán Kadmón. El Adán Kadmón es el hombre perfecto, de acuerdo a la Cábala, que está en el plano más alto de la divinidad. Ese Adán Kadmón tiene una relación con el Adán de la religión. Este Adán de la religión es el reflejo de lo divino, pero del hombre perfecto, que este Adán Kadmón también se relaciona con Jesús. A ver, perdón, aquí me están diciendo algo. Ok. Este Adán Kadmón es el reflejo humano del hombre perfecto, es Adán, el primer hombre creado, cuya esposa, ustedes se van hay libros que los quitaron de la Biblia, la primera esposa de Adán fue Lilith. Lilith se conoce como uno de los demonios de los clifot, del árbol de las sombras, que es lo contrario al árbol de la vida, que ya se los voy a enseñar y ya les he hablado de eso. Fue la primera esposa de Adán. De ahí se dice que cuando salieron Adán y Eva y encontraron un gran gentío afuera del Edén, es porque era la descendencia de Adán con Lilith. ¿Sí? Asmodeo, que es otro de los demonios de la Cábala, también tiene presencia en la Biblia. Y la Cábala, estamos hablando de lo oculto. Asmodeo, que pertenece a una de las esferas de la Cábala oscura, hay una mujer que cada vez que se casaba y tenía la noche nupcial, la primera noche de bodas, el marido amanecía muerto. Entonces, aquí se dan, después de ver qué es lo que sucede, resulta ser que esta mujer tenía un demonio. Y para que ese demonio pudiera salir, creo que eso está aquí, déjenme ver. Aquí está. Entiendo, según lo que a mí me enseñaron, que este pez que está aquí en la Biblia de Jerusalén es el mismo pez con el que sacaron a ese demonio, que era Asmodeo. Cuando este demonio sale de esta mujer, la mujer ya puede casarse normalmente y ya no se le vuelve a morir ninguno de los esposos. Eso está en Tobías, si no me equivoco, en el libro de Tobías, capítulo 8.3 o capítulo 3.8. Más adelante se los voy a decir. Ok. Dice Jesús, ahora sí, si me prestas el árbol de la vida. Dice Jesús en la Biblia, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces, ¿a qué se refería Jesús con eso? Hemos hablado del sol, del Cristo. Jesús era el sol y los apóstoles la correspondencia con los 12 signos del zodíaco, así como lo ha sido las 12 tribus de Israel y las 12 piedras del Efod. Este es el árbol de la vida, no se los puedo explicar porque nos llevaríamos 1 año y medio o 2 más o menos. Este es Tiferet. En esta esfera es la esfera del sol. Gracias. Aquí me pasan el puntero láser. Esta es la esfera del sol, la esfera de Cristo, la esfera de Jesús. Y esta es la esfera del Padre, la esfera de Keter. Entonces, el camino directo hacia el Padre, hacia Keter, es este. Por eso es que Jesús decía, nadie puede llegar al Padre si no es por mí, que es la esfera de Tiferet. Ahora, para que puedan entender esto con mayor profundidad, tienen que estudiar la Cábala. Para estudiar Cábala, les sugiero que lo hagan con alguien que sepa, porque se pueden confundir, aunque es una enseñanza muy bonita. Perdón, préstame. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Adán y Eva salen del paraíso, hay un ángel con una espada flamígera? ¿Sí? Esa espada flamígera es el ascenso de la Cábala. Acá no está graficado, pero si ustedes buscan espada flamígera Cábala en Google, ahí van a hallar la espada flamígera.
Entonces, quiere decir que cuando se caen, que salen del hombre perfecto, del Adán Cadmón, Adán y Eva, pasan al hombre terrenal, al hombre frágil, ¿sí? Porque perdieron el camino sagrado. La gnosis dice que es porque hubo eyaculación de semen de parte de Adán. Pero yo, con mucho respeto, le digo para la gente que sigue la gnosis, si ni siquiera el maestro Samael Aun-Weor, que dijo que iba a ser inmortal porque trabajaba la sexualidad sagrada, ni siquiera él fue inmortal. Ni su seguidor, que él hablaba de un seguidor que no me recuerdo el nombre, tampoco. Entonces, no podemos tomar como verídico esta parte de las enseñanzas que él mismo dio. ¿Por qué? Porque ni él mismo las cumplió y él mismo tenía un dicho que decía, a los hechos nos postramos, algo así decía. Entonces, la espada flamígera, de ahí viene la misma espada que habla en el Génesis. Ok. Bueno, esto es bastante largo. De hecho, se los mencionaba al principio, creo que me falta casi la mitad. Entonces, voy a leer brevemente algunas de las preguntas y vamos a dejar este programa en continuación porque creo que nos llevaría bastante tiempo poderlo abarcar todo. Así que nos vamos a quedar en la cábala, voy a ver las preguntas que han hecho o los comentarios, los aportes, para poder completar sus inquietudes. Aquí me las están preparando en este momento en el teléfono. Vamos a ver. Aquí las estoy viendo. Gracias. Ok, vamos a ver. ¿Me pusiste alguno en especial? ¿No? Ok, voy a comenzar desde... vamos a ver más arriba. A ver, hay bastantes, así que háganme una esperita. Ok, voy a leer solamente las preguntas. Agradezco los saludos a todos los que las han hecho, así que me los voy a saltar para ahorrar tiempo. Vamos a ver. El Padre Nuestro original, dice. Al parecer el Padre Nuestro original efectivamente es una enseñanza que vino de los esenios, ¿sí? Que Jesús ahí la aprendió y aprendió también la Madre Nuestra, que no creo que la vayan a encontrar en Google. Pues yo lo he buscado, tengo rato de no hacerlo, pero no está. Secretos de las Escrituras, por favor, no comprendo qué quiere decir. Y usted practica la brujería y la magia. A ver, les voy a explicar, como decía al principio. El término de brujería, lastimosamente, se trastornó tanto que ahora la gente por brujo entiende una persona que engaña y que además de eso hace, como dice la gente popularmente, trabajos con muñecos de madera, que están unos consagrados a no sé qué, otros a otros. Eso es falso. De entrada se los digo. Entonces, pero está la brujería sajona, que es la brujería de verdad, la brujería que viene de Escocia, de Irlanda, que eran los hombres y las mujeres que trabajaban con la naturaleza, porque encontraban a Dios en la naturaleza, que eso es parte de la cábala, que es lo que les acabo de explicar. Entonces, si hablamos de la brujería sajona, sí. A la pregunta que hace Taurus Osegueda. Y la magia, que la brujería y la magia, si hablamos de la brujería sajona, no de hacer cosas con muñecos, es lo mismo. Los muñecos descartados. Brujería sajona, Irlanda, Escocia, celtas, sí, es lo mismo que la magia. Entonces, ante su pregunta, sí. Y es algo muy bello, es algo sumamente sagrado, que la gente no lo ha alcanzado a entender todavía y dudo pues que pueda pasar mucho tiempo. Dice el ingeniero Reinaldo Villeda, maestro Reiki, la magia es el dominio de las leyes de la naturaleza. Excelente. Vamos a ver. ¿Todas las religiones son cultos solares? No. Bueno, dice Reinaldo Villeda nuevamente. Hay cultos que son lunares. Hay cultos solares, hay cultos lunares y hay cultos a la naturaleza, hay cultos a los 4 elementos, etc. Dice Salvador Ernesto Chávez Méndez, lo oculto y misterioso siempre ha estado en algún aspecto en todas las religiones con el fin de tener conocimiento y dominio. Es correcto.
José Lemos Alvarado dice, ¿el vudú es más poderoso que la Wicca? No. El poderoso es el mago, el iniciado. Ni el vudú ni la Wicca, porque si usted le mete alfileres a un muñeco, le aseguro que ni cosquillas le va a hacer. Bueno, no digo de usted en específico, me refiero a alguien que no tenga poder. La vez pasada dice Tauro Josegueda que Cristo no existió. A ver, estamos hablando que hay un Cristo histórico. Eso es lo que yo siempre he sostenido. Pero el Cristo, el Jesús bíblico, con todos los poderes que tenía, eso no quería tocar este tema, pero dado que lo pregunta, registros históricos del Jesús bíblico no existen, ni de todas las hazañas y las cosas que realizó, pero sí hubo un Jesús histórico que tuvo un símil al Jesús bíblico. Taurus Osegueda dice, entonces existió o no existió, ya le expliqué. Los caracoles se pueden usar como oráculos, puede usar los caracoles, puede usar hojas de palma, puede usar una cortina, una lámpara, puede usar una televisión, tuercas, tornillos, si tiene el poder puede usar cualquier cosa. Reinaldo Villeda dice, la psicología transpersonal establece ser consciente del subconsciente, correcto. Ok, habla de los libros del IAO. Los libros del IAO no son libros. El IAO es un mantra que la gnosis lo denota o lo relata como sagrado. Pero la gnosis tiene muchas cosas que igualmente no son, ¿cómo podría decir? Hay muchas cosas que tienen vacíos, ¿sí? Los esenios eran gnósticos. La gnosis se dice que nació de los esenios. ¿Qué piensa de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? A ver, el número 3 tiene muchas acepciones y dentro de ellos está el absoluto. Entonces, el cristianismo sacó a la mujer de la divinidad, de lo sagrado, y esto es algo que no iba a tocar porque, como decía, no están preparados para esto. Aquí hubo alguien, un personaje maléfico en el tiempo de Jesús, que tergiversó los libros que están dentro de la Biblia. Entonces, habían libros sagrados que eran muy buenos, que lastimosamente se quemaron, y este personaje que no fue Simón, Simón el mago, porque también él fue el antítesis de Pedro en aquel momento, no fue él, fue otro personaje. ¿Dónde puedo encontrar esos libros para leerlos? Me imagino que se refiere a los de los esenios. Esos libros yo no los conozco que estén a la venta, no sé si ya lo están. Oración para la Madre Tierra no lo puedo dar porque es algo muy sagrado. Las cosas sagradas no las puedo compartir. Shekel es el apellido del escritor de los libros. ¿Qué hay de cierto con los libros apócrifos que son esenios? Algunos de ellos. A ver, la Cábala es el libro sagrado de los hebreos. ¿Es así, don Mauricio? Dice Julio Ramos, la Cábala es la colección de las enseñanzas que vienen de las civilizaciones Macedonia, Babilonia, Caldea, Sumeria, Mesopotamia y los egipcios. Entonces viene el judaísmo, los retoma y les termina de dar el último cincelazo. José Lemos Alvarado, todos chucos estamos nosotros, por lo de los chakras, me imagino. Vamos a ver. En realidad el cristianismo es una copia de la religión que tenían los sumerios. Toda, como las religiones, lo enseñé en el árbol genealógico de las religiones, a medida las religiones van evolucionando, van tomando de diferentes cosas. Entonces, el cristianismo tiene definitivamente influencia de muchas otras cosas. De hecho, Ra era el sol para los egipcios y era el dios único que los egipcios reconocían. Entonces, se dice que el cristianismo de ahí tomó el Dios único. Las piedras preciosas conectadas. Okay. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque hemos hecho pues bastante tiempo. Voy a retomar el tema que todavía falta un poco, me voy a quedar en la cábala, de ahí vamos a retomar en unos días. Así que les agradezco mucho por su paciencia, por su estadía en el programa, agradezco mucho sus aportes, los voy a responder después porque nos vamos a llevar mucho tiempo. Les agradezco mucho y les invito a sintonizar la segunda parte. Hasta la próxima.